Perfecto. Entonces, ahora estamos grabando y vamos a compartir la pantalla. Ok, bien. Lo primero que vamos a empezar a aprender es el concepto de gobierno. Y por acá vamos a empezar con la clase. Yo voy a minimizar un poco la ventanita de ustedes, así que no lo estoy viendo. Si alguien se entra a la clase, por favor me avisan, me interrumpen para poder darle la entrada, ¿ya? Porque yo no estoy viendo nada acá. Bueno, vamos a analizar el concepto de gobernar y tenemos lo que dice el diccionario de la RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, y dice que es la acción o efecto de gobernar o gobernarse y gobernar, mandar con autoridad o regir una cosa. Luego tenemos un concepto clásico, que es el conjunto de magistraturas o autoridades que representan o constituyen al Estado. El gobierno en sentido amplio y en sentido estricto, y podemos entender como palabra gobierno en sentido amplio, que es la organización mediante la cual la voluntad del Estado es formulada, expresada y realizada. Esto lo señala el profesor Quintana Linares, que es un profesor argentino de Derecho. Luego tenemos, denme un segundo porque me están... Un poquito. Ahí. Ya, ahí quité los videos miniatura, porque si no, no podía ver nada. Ya, y gobierno en sentido estricto es el cuerpo minoritario que asume la conducción del Estado, la gobernación y la administración propiamente dicha. Ya podríamos irnos a hablar del Ejecutivo, el profesor Segaña lo señala. Como dije, en sentido amplio, gobernar y ejercer todas las funciones soberanas del Estado, la serie de personas revestidas de autoridad, y aquí entendemos como Estado en su conjunto, y en sentido estricto, como dije, se limita a los órganos de la autoridad, que en el Estado tiene en su grado más alto la función ejecutiva. En sentido estricto, gobernar equivale al poder ejecutivo a la función del presidente de la República. Las clasificaciones de formas de gobernar, y acá tenemos que irnos un poco a la historia para entender cómo llegamos a la forma de gobierno que tenemos actualmente en Chile. Y es por esto que hay que hacer una retrospectiva histórica un poquito. Tenemos una teoría clásica que la expone Aristóteles. Él clasifica las formas de gobierno atendiendo al número de gobernantes y si tienen en cuenta el interés general o no de la comunidad. Y estas formas que él expone son dos tipos de formas de gobierno. Por un lado tenemos las formas puras de gobierno, correctas, y por otra parte tenemos las formas impuras de gobierno o incorrectas. Dentro de las formas puras de gobierno tenemos la monarquía, la aristocracia y la politeísta o la democracia, pero no como la conocemos hoy en día. En la monarquía el gobierno está en manos de una persona que sirve al interés general y aquí por esencia podemos hablar del rey. La autocracia, el gobierno en que mandan más de una persona, pero no todos, y que sirven al interés general. Acá podríamos, en las películas antiguas de Roma, hablar del Senado. Y la politeísta o democracia es el gobierno de todos, a la mayoría de los ciudadanos, y sirve al interés general. Claro, esta forma de gobierno era muy buena cuando hablábamos de una pequeña villa, un pequeño poblado donde con suerte habían 20 personas y entre todos se juntaban en un consejo y llegaban a acuerdos. Pero hacerlo hoy en día con 17, 18 millones de habitantes que nos sentemos todos juntos a conversar y a ponernos de acuerdo es un poquito complicado. Yo les voy a pedir a los que tengan el micrófono prendido que por favor lo apaguen para así evitar los ruidos. Luego, como les decía, teníamos las formas de gobierno desviadas o impuras, y acá teníamos tres formas de gobierno que eran la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Súper importante entender estos conceptos. La tiranía es la monarquía orientada hacia el interés del monarca, él no se preocupa de lo que pueda suceder con el pueblo. Y acá, a propósito de esto, fue que fue la Revolución Francesa. Ya todos los franceses aburridos del abuso del monarca lo llevaron a la guillotiné. Y hasta ahí nomás llegó la tiranía. Luego tenemos la oligarquía, que es el gobierno de algunos orientado hacia el interés de los ricos, y aquí yo podría decir que estamos nosotros en este minuto como entrando a esta faceta actual. Y por último tenemos la demagogia, que es el gobierno de algunos orientada hacia el interés de los pobres. Todavía no he conocido un gobierno que plasme 100% la demagogia. Acá tienen un cuadro comparativo en el cual ustedes pueden ver las formas de gobierno puras y las formas de gobierno impuras, material que va a estar a disposición al terminar la clase en el WhatsApp para que ustedes puedan descargarlo y almacenarlo, verlo y estudiarlo en más detalle. Como les decía, por el lado de las formas de gobierno puras tienen la monarquía y al contrasentido o en contraposición la tiranía.
porque la monarquía, si bien es cierto, es el gobierno del rey o del monarca, no necesariamente en su propio beneficio, a diferencia de la tiranía. La aristocracia, la oligarquía, la democracia y la demagogia, que son los conceptos que ya revisamos. El señor Polibio concuerda con Aristóteles que existen tres formas de gobierno puras y tres impuras. Dice exactamente lo mismo, pero él dice algo súper importante, y ya lo decía por aquella época el señor Polibio. Ustedes dirán qué importante tiene estudiar a un señor que ya está bajo tierra hace no sé cuántos miles de años. Pero él expone que existe una teoría cíclica. Él dice que todos los gobiernos o todas las formas de gobierno más o menos están encadenados en recurrir siempre a actos iguales. Es decir, que en todos los países se va a dar estas seis formas de gobierno, o estas tres formas de gobierno concatenadas. Y bueno, de hecho en Chile nos estuvimos muy alejados de tener una dictadura, que era una forma de gobierno totalmente diferente a la democracia. Y antes de esa dictadura tuvimos un gobierno socialista que podríamos decir que era orientado hacia los más pobres, hacia los más ricos, hacia los más, más orientado hacia la demagogia, que era lo que les explicaba yo, que era este gobierno hacia los pobres. Y anterior a él tuvimos otra especie de gobiernos ya más republicanos, anteriores, oligárquicos, que eran el gobierno de unos pocos, como la primera Junta Nacional de Gobierno en beneficio de unos pocos. Entonces, este señor Polibio, en realidad lo que dice no es medio tirado a las mechas, porque concuerda perfectamente con lo que sucede actualmente en los países. Sin ir más lejos, Venezuela está pasando por un problema de transición en sus formas de gobierno. Y ahí ustedes pueden darse cuenta de que hay episodios que son cíclicos, que se repiten eventualmente al futuro. Creen las formas mixtas de gobierno. De hecho, él señala que una forma mixta de gobierno fue la Roma republicana, donde los cónsules, como les decía anteriormente, eh, eran como los que ejercían la monarquía, por el Senado, una especie de aristocracia, y por los comicios que se daban en las ciudades, eran estas pequeñas conversaciones en las villas, más parecido a lo que ellos exponían como democracia, que era juntarse y resolver los problemas entre todos. Ya avanzamos a una teoría un poquito más moderna respecto de la teoría política moderna. Aquí el señor Maquiavelo ya está nombrando el concepto de Estado, que esto no se conocía. Y él clasifica los estados en dos formas de gobierno, y esto no es muy tirado a las mechas. Por una parte tenemos los gobiernos o las formas de gobierno de las repúblicas o republicanos, y los principados o monarquías. Y eso es así hoy en día. Hoy en día existen dos formas de gobierno, la monarquía y la república. La monarquía reside la soberanía en el monarca, siendo este un rey, un dictador o quien sea, y la república es la soberanía ejercida por el pueblo, donde hay elecciones, hay votaciones, se eligen a su representante, que en este caso es el presidente de la república, para el gobierno. Y que nosotros nos llamemos República de Chile, no implica que otros países que nos lleven el nombre de república no lo sean. Y aquí les explico. Estados Unidos, el nombre de Estados Unidos no dice República de Estados Unidos, pero Estados Unidos es una república. ¿Por qué? Porque sus órganos y sus representantes son elegidos por el pueblo, a diferencia de Inglaterra, que tiene una reina. Ese es un poco para que ustedes entiendan las dos clasificaciones de gobierno actual. Bueno, la monarquía se funda en el principio monárquico, que justifica el poder del monarca, y funciona mejor donde existe desigualdad social y jurídica entre la nobleza y la plebe, en tanto que la república, en cambio, se funda en principios democráticos, que exige igualdad social y jurídica, ya que todo individuo concurre a la formación del gobierno. Y por eso hablamos que un individuo, un voto, todos son iguales en cuanto a votar, que mi voto vale lo mismo que el voto de Farca o el voto de Luxi. En la práctica es un voto. Primera vez que se ocupa el vocablo Estado, como les señalaba, y los términos monarquía, aristocracia, democracia son sustituidos por el binomio de monarquía y república. El señor Montesquieu clasifica las formas de gobierno de acuerdo a su naturaleza y estructura de gobierno. Y su principio, fuerza vital que lo dinamiza, señala que
Tenemos la monarquía, que era el gobierno de uno solo, pero bajo mediante leyes fijas y establecidas y un sistema de control. Su principio es el honor. El despotismo es el gobierno de uno solo, al igual que el de arriba, sin reglas ni leyes, y su principio es ejercer el terror. Y por otro lado teníamos la república, que es el gobierno de todo el pueblo, democrático, o de una parte de él, que puede ser aristocrático. Rousseau acepta la clasificación tradicional de monarquía, aristocracia y democracia. Le interesa precisamente esta última, que es la democracia, junto con la igualdad social, jurídica y política de los ciudadanos, requisito esencial para una auténtica soberanía de carácter popular. Ya entrando más al ámbito contemporáneo, tenemos al señor Karl Lewinstein, el que clasifica los regímenes políticos de acuerdo al grado de concentración que alcanza el poder político en una comunidad y el control que se puede ejercer del mismo. Y él señala que dentro de la autocracia tenemos el autoritarismo y el totalitarismo. Y dentro de las democracias constitucionales, que aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para comprender nuestro sistema de gobierno, tenemos un sistema gobierno presidencial, gobierno parlamentario y gobierno convencional y otros. Nosotros estaríamos encasillados dentro del gobierno presidencial, pero yo voy más allá todavía, en atención a las modificaciones que hizo el presidente Ricardo Lagos respecto de la Constitución Política del año 1980, y que con consecuencia de ellas, ustedes revisan ahora la Constitución Política de la República y se van a dar cuenta que está firmada abajo por don Ricardo Lagos. Ya dejó de ser la de 1980. Y él lo que instauró fue un gobierno presidencial de carácter reforzado. ¿Por qué reforzado? Lo vamos a explicar después en las iniciativas de ley, pero para resumirle, en realidad, del 100% de iniciativas de ley, es decir, mandar proyectos para que se tramiten como formas de ley, el presidente de la República tiene a lo menos el 85% de estos proyectos que son de exclusiva iniciativa de él. Y un 15% con suerte queda para los parlamentarios que, juntados entre 5, entre 10, puedan promover leyes y en contadas materias. Eso es lo que hace que este gobierno, esta democracia constitucional que tenemos en Chile, yo la considere un gobierno presidencial reforzado. ¿Reforzado para quién? Reforzado para el presidente de la República actual, tomando en consideración que esta modificación se hizo, como les dije, con el presidente Ricardo Lagos. Luego hablamos de la autocracia, que es la concentración del poder en una persona, o grupo étnico, o religioso, o partido político, como por ejemplo el gobierno nazi de la época alemana, y las correspondientes mermas o anulaciones de la libertad de las personas. ¿Qué características tienen? Bueno, el nombramiento y cese de los funcionarios depende del que tiene el poder, del detentador del poder. Este puede ser una persona, una asamblea o un partido político, como les señalé yo en el Reich. La ausencia de límites y control de poderes, no existen estos tres poderes del Estado, funciones del Estado que se autocontrolen, sino que no hay límite de poderes y hay ausencia de responsabilidad, ya que no existe acusación constitucional. Obviamente el presidente, si lo hace mal, no tiene ningún tipo de sanción porque estamos en una situación de carácter autocrática. Luego tenemos el autoritarismo, que es una organización política en la cual un único detentador del poder, en este caso lo que vivimos nosotros en Chile, persona o dictador, o asamblea, o comité, o partido, monopoliza el poder político, sin que le sea posible a los destinatarios del poder una participación real en la formación de la voluntad estatal o de las leyes. Como decía, característica, un único detentador del poder, como lo fue para el gobierno militar. Imposibilidad de participar en las decisiones públicas, lógicamente. Control político del Estado total, no había Congreso, no existía el Senado, no existía la Cámara de Diputados. Existencia de otros órganos sometidos al detentador del poder. De hecho, se quebrantó el Estado de Derecho, que no es otra cosa, el Estado de Derecho, que decir que las instituciones funcionen en forma autónoma. Es decir, que se metían incluso en las decisiones jurídicas o jurisdiccionales de los tribunales de justicia. Y obviamente en la parte legal a través de los decretos ley, ya que los decretos ley son la forma de gobernar en este tipo de gobiernos autoritaristas.
a diferencia de los decretos con fuerza de ley, que después los estudiaremos, son una facultad que entrega el Congreso que está funcionando para que el presidente pueda normar o regular ciertas materias que de hacer los congresos se demoraría mucho y que no son tan importantes de normar o de regularizar y que perfectamente lo podría hacer el presidente. Como por ejemplo el DFL2, que establece los metrajes de los departamentos, sus montos, si pagan o no pagan impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego nos vamos al totalitarismo. El concepto hace referencia a todo el orden socioeconómico y moral de la dinámica estatal, apunta más a una conformación de la vida que al aparato gubernamental. La pretensión de dominar es total. Aquí sí que estamos sonados. Como por ejemplo lo que sucede en China. Ahora, no China Shanghái, no China Hong Kong, sino que el resto de China. Ahí hay que hacer una pequeña salvedad. Las características, bueno, la voluntad de modelar la vida de sus integrantes, adoctrinamiento, ideología única y excluyente, dominio exclusivo de los medios de comunicación y obviamente un único partido político. Y hemos llegado a la democracia, y para entender la palabra democracia tenemos que hacer el estudio etimológico de la palabra, donde tenemos esta división de palabra en demos y kratos, que demos viene del significado pueblo, y kratos que significa poder. Por tanto, el significado sería el gobierno del pueblo o el poder del pueblo. Y no es tan descabellado si revisamos nosotros el artículo 5 de la Constitución Política de la República, la que señala que la soberanía reside en la nación y se ejerce por el pueblo a través de las elecciones populares y de los plebiscitos. Lo que significa, como para traducir un poco, es que la soberanía que reside en la nación, es decir, nación, todos los que están al interior, sean chilenos o extranjeros, y que es ejercida por el pueblo, es decir, aquellos que pueden ejercer sus derechos civiles y políticos. Y acá les pongo un ejemplo. Mi hija tiene 7 años, ella es parte de la nación, pero ella no vota porque tiene 7 años, no ha cumplido su mayoría de edad. Por tanto, todavía no es parte del pueblo. No puede ejercer sus derechos civiles y políticos. Otro ejemplo, una persona mayor de edad, pongamos un ejemplo, 25, 30 años, que podríamos entender que puede ejercer sus derechos civiles y políticos, eventualmente si está privada de libertad en la cárcel, va a tener suspendidos sus derechos civiles y políticos, por tanto él es parte de la nación, pero no es parte del pueblo. Y así puedo dar muchos ejemplos más a modo de poder ejemplificar de qué trata este concepto de nación y pueblo. No son antónimos, no son sinónimos, podríamos hablar de una relación de género-especie. Es decir, que todos son nación, que todo el pueblo es nación, pero no todos los de la nación son del pueblo. Esa es la relación de género-especie. Debemos entender en el contexto histórico que pueblos son los ciudadanos de una población. Pero antiguamente estos ciudadanos no eran todos los ciudadanos. En la Roma antigua los ciudadanos era un título, no cualquiera era ciudadano como hoy en día. Se excluía a los libertos, a los extranjeros, obviamente habían esclavos, que obviamente no eran ciudadanos, incluso las áreas geográficas también eran un factor determinante. O sea, el ciudadano era el que vivía en la ciudad, el que vivía en el pueblo o el que vivía en el campo, en realidad no tenía el, el, el concepto de ciudadano o el título de ciudadano. A diferencia de hoy, que todos son ciudadanos, las personas nacen libres e iguales, en dignidad y derecho, y todos son ciudadanos de los estados. No hay exclusión, salvo aquellos que pierden la ciudadanía. Pero como hoy hay tratados, antiguamente se daban los famosos apatrias, que eran aquellos que no tenían patria, que eran expulsados de su patria y no tenían patria. Ahora no, ahora con los tratados y como hay una globalización a nivel mundial, no puede nadie quedar sin patria. Por tanto, la única forma de perder una ciudadanía en un país es obteniendo la ciudadanía de otro país y renunciando a la primera. Así que les hago el alcance ahí para que ustedes puedan comprender un poco más o menos del contexto histórico de lo que les comento. En cuanto a democracia como hecho histórico y como ideal, lo anterior constituye la democracia como un hecho histórico. Actualmente se debe hablar del ideal de democracia, que es lo que nosotros pretendemos o cómo queremos llegar a conocer una democracia. Y la democracia como forma de gobierno y como estilo de vida
Tenemos la democracia que representa ante todo una forma de gobierno. Sin embargo, la democracia no puede practicarse ni concebirse si no va aparejada de ciertas actitudes psicológicas de los miembros de la comunidad dentro de la cual ella se intenta establecer. Es decir, tenemos que tener ciertos conceptos de voluntad de querer estar dentro de una democracia como nacionales. Las características. Primero, ¿quién debe gobernar? El que gobierna es el pueblo. Hay una soberanía popular. ¿Cómo debe gobernar? Bueno, como el pueblo no puede gobernar por sí solo, porque somos muchos, el poder se debe ejercer con estricta sujeción a la ley y el gobernante es responsable de los actos. Hay un principio de responsabilidad. Y por eso es que yo hablaba de que nos estábamos poniendo medio oligárquico, después les voy a comentar el tema, porque en el estricto rigor acá el presidente de la República tiene una responsabilidad frente a sus conciudadanos. El problema es que está fallando eventualmente aquel que debe ejercer la acusación constitucional respecto de la irresponsabilidad que podría cometer un mandatario, que ya ese es otro tema. ¿Por qué? Porque lamentablemente la soberanía nosotros la ejercimos a través del voto en elecciones populares y a través de los votos en los plebiscitos. Y un llamado a todos los convencionales constituyentes que se están postulando hoy día para hacer una nueva constitución es que empoderen y entreguen más soberanía al pueblo. Y por eso es que yo insto, y así también lo profesa nuestro amigo Rodrigo Logan del Distrito 9, por el voto de remoción de cargo, porque no puede ser que si yo trabajo en mi empresa y hago mal el trabajo me despiden, que nosotros como ciudadanos tenemos que bancarnos un cargo hasta que termine, independiente que lo haga bien o lo haga mal. Hay que tener la posibilidad de ejercer el voto de remoción de cargo, obviamente no uno solo que vaya a pedir la remoción de cargo, sino que un porcentaje equivalente del electorado y que esté descontento y que solicite esta remoción de cargo porque se llama un plebiscito, el plebiscito del sí y el no, para que digamos si ese personaje, sea diputado, senador, core, alcalde, presidente, senador, lo que sea, gobernador, continúe su cargo o no continúe. Y de no continuar, llamar a elecciones anticipadas. Eso se hace en las constituciones, por ejemplo, como la alemana. Es muy bueno porque permite un control, una supeditación al poder, para que no se escapen por los tarros. Porque después, claro, se aseguran de que tienen 4 años de estar ahí, que nadie los va a mover, a menos que haya una constitución, una acusación constitucional, y ya eso tiene que ser por un hecho grave, gravísimo. Eh, Eso en parte al principio de responsabilidad. ¿Para qué deben gobernar? Obviamente para el bien común, y el bien común es el bien del todo, y cada una de las personas naturales, el que estemos tanto en forma material como espiritualmente posible desarrollados dentro de la nación. Siguiendo con estos valores democráticos, los valores más importantes en la democracia son la dignidad de la persona, la libertad y la igualdad. Nosotros fuimos el segundo país en abolir la esclavitud, lo que no es menor, aunque mi profesor de Derecho Económico decía que las razones por las cuales estábamos tan interesados en abolir la esclavitud era porque los trabajadores eran más baratos. No sé si será cierto o no, pero fue un comentario. Así que se los dejo a ustedes para que ustedes piensen ahí y reflexionen sobre lo que acabo de señalar. Luego tenemos principios democráticos, como el respeto, la promoción, la garantía de los derechos fundamentales. ¿Y qué son los derechos fundamentales? Obvio que tengo que explicarlo. Aquellos derechos que son inherentes al hombre, que uno nace con ellos y que el Estado se los reconoce. Yo tengo derecho a la vida porque simplemente soy un ser humano. Tengo derecho a mi dignidad porque yo nací con ella. Tengo derecho a la libertad de desplazamiento y por ende a contrasenso no debiera ser esclavo. Tengo derecho a respirar el aire porque simplemente es parte de mi naturaleza humana el respirarlo. Sería ilógico que me tuvieran que controlar el aire o el agua, entre otras cosas. Y ahí con el agua, después yo sé que me va a salir ahí bastante debate al respecto, pero dejémoslo pasar para poder continuar con la exposición. Luego tenemos la soberanía popular. Como les decía, el pueblo a través del sufragio universal elige a los representantes, porque el poder nace del pueblo, y ya les expliqué cuál es la diferencia entre nación y pueblo. Pluralismo político e ideología, es decir, que existen múltiples partidos políticos, y nosotros somos uno de ellos que estamos tratando de formarnos, y nadie nos puede impedir el formarnos, salvo obviamente el cumplimiento de ciertos requisitos globales para cualquiera que lo quiera hacer. Y la existencia de un Estado de Derecho, y este término Estado de Derecho, que yo se los puedo nombrar, si no se lo explico no lo van a entender, el Estado de Derecho no es otra cosa que permitir que las instituciones funcionen en forma autónoma. Es decir, que el Poder Judicial no intervenga en el Congreso,
que el Congreso no intervenga en el Poder Judicial y que el Ejecutivo no intervenga en ninguno de ellos, ni ninguno de ellos intervenga con el Ejecutivo, porque son poderes autónomos o funciones autónomas, pero sí que se autocontrolan. Eso sí, tienen poderes de control, pero que tengan poderes de control no significa que absorban o impartan la función para la cual no están hechos. Eso es lo que significa Estado de Derecho. En cuanto a la en cuanto a la democracia directa, el pueblo ejerce por sí mismo el poder, en la plenitud de las funciones de legislar, ejecutar y juzgar. Existen democracias indirectas, como en Estados Unidos, aquí les hago un alcance, donde en Estados Unidos lo que hacen es elegir representantes, y estos representantes son los que eligen a sus autoridades. Tenemos democracias representativas, aquellas que se ejercen por el pueblo a través de los representantes que el pueblo elige en sufragio directo, libre e informado, que era lo que yo le llamaba democracia indirecta. Representado es la sociedad global. La semidirecta o democracia semidirecta es aquella en la cual se han introducido diversos mecanismos a través de los cuales el pueblo se expresa de forma directa su opinión o parecer en las decisiones. Y esto es lo que a nosotros nos hace falta. Nosotros no tenemos referéndum, bueno, tenemos plebiscitos, pero no tenemos referéndum que sean vinculantes. Y no tenemos la iniciativa popular, que es lo que yo le llamaba iniciativa de ley. Es decir, que por ejemplo, a nosotros nos piden 18.000 firmas para poder crear un partido político. Y para poder hacer una iniciativa de ley, a lo mejor nos podrían pedir la mitad, 9.000 firmas. Esas 9.000 personas a lo mejor pueden ingresar a un proyecto de ley porque están de acuerdo en que el sueldo de los señores diputados y senadores es muy alto y que debiera bajar. Y debiera bajar por lo menos a un tope de, no sé, pongamos un ejemplo, 6 millones de pesos, ¿ya? Entonces el pueblo va a tener la posibilidad de ingresar el proyecto de ley. Porque ahora, ¿quién puede ingresar ese proyecto de ley? Única y exclusivamente el presidente de la República por medio de su mensaje, así se llama cuando ingresa una ley al Congreso el presidente, y aunque todos los diputados y senadores estén de acuerdo, que es algo ilógico, lamentablemente esto no puede ser trámite de ley porque es una iniciativa del presidente, y ahí falta la iniciativa popular. Y no les quepa duda que al ingresar una iniciativa popular, los diputados y senadores van a tener que estudiar muy bien la forma en la cual van a votar. Súper importante, porque podría llamarse un plebiscito incluso producto de la iniciativa popular, para que no pase por el Congreso, porque obviamente ellos mismos no van a querer bajarse el sueldo. Así que existen mecanismos de democracia semidirecta que pueden ser implementadas en una futura constitución política de la República, claro que sí. Y ustedes ahora tienen el conocimiento y van a tener el conocimiento y van a tener el material para poder ustedes comprender, entender, y cuando llegue alguien a tocarles la puerta, candidato o candidato, tengan la posibilidad de hablar con un candidato a convencionalista constituyente, ustedes le planteen esto para que lo estudien y lo analicen, o cuando ya esté elegido, manden correo, hagan presión ciudadana para que puedan normar estas cosas que son de vital importancia para una democracia. Como les decía, la democracia semidirecta es la evolución de la democracia representativa, en que el pueblo tiene un grado de participación que ahora no lo tenemos. En esta democracia, el parlamento depende del electorado. Bueno, nosotros en Chile no tenemos parlamento, ¿ah? Cuando hablamos de parlamentario estamos mal. Parlamento existe en otros lados, acá en Chile no. Acá lo que nosotros tenemos es un congreso. Por tanto, a un diputado y a un senador deberíamos llamarle congresista. Malamente le llaman parlamentario y ya se hizo tan idiosincrático que en realidad nadie lo rebate o lo discute, pero es importante que ustedes lo sepan. Tampoco nos vamos a poner a pelear con el concepto, pero es para que ustedes entiendan que en realidad no tenemos parlamento acá, y no tenemos parlamentarios, lo que tenemos es un congreso que consta de una cámara, que se llama la Cámara de Diputados, y consta de un Senado. El Senado no se llama Cámara del Senado, ojo ahí, se llama Senado. Y tiene cada uno sus funciones, las cuales ustedes las van a aprender en unos videos didácticos que les dije yo que les iba a mandar durante la semana, que son de 2 minutos y que son bastante entretenidos, por lo menos a la primera generación. Hablamos de los que tomaron el curso antes que ustedes, les gustó bastante y aprendieron muy lúdicamente con ellos. Luego, hemos terminado nuestro, no la clase, no piensen que ya estamos listos, no.
Pero hemos terminado nuestra presentación, espero que haya gustado para que podamos seguir a la segunda fase, que es, denme un segundo, porque les dije que íbamos a ir como avión, que después el material ustedes lo iban a tener, así que después van a tener algún momento en donde puedan ustedes hacer las preguntas y todo una vez que revisan el material. Porque a mí lo que más me interesa, o sea, es importantísimo el tema de la teoría, pero a mí me interesa más que aprendan la práctica, esa es la verdad de las cosas. Demuestro ese logo que anda dando vuelta por todo Chile, en los videos, en los links, paso el dato, me siento orgulloso porque se lo hizo mi hijo, él es diseñador. Contribuyó aquí con el tema. Bueno, la segunda unidad es teoría del ordenamiento jurídico. Tenemos conceptos y características. Vamos a estudiar jerarquía, unidad, dinamismo, plenitud y coherencia respecto del ordenamiento jurídico. Buena pregunta, ¿qué es el ordenamiento jurídico? Es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. No se debe confundir el ordenamiento jurídico con el orden jurídico, que se traduce en el conjunto de normas que rigen a una determinada área del ordenamiento jurídico. La relación en conceptos es de género especie. Tenemos un sentido estricto, que la ley es la norma escrita de carácter general emanada del Poder Legislativo, es decir, las Cortes Generales en el ámbito del Estado, los parlamentos o congresos, asambleas legislativas en el ámbito de las autonomías. Y en sentido amplio, se deben comprender en la palabra ley todas las normas escritas de carácter general dictadas por los poderes constituidos. Los invito a revisar si así lo estiman conveniente y después más adelante me pasan la cuenta porque les voy a enseñar cómo buscar el artículo 1 del Código Civil, donde está la definición de ley, que dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Y ahí están las tres facultades de imperio de la ley, aquellas imperativas, prohibitivas y permisivas que las vamos a explicar en más detenimiento. ¿Qué características tiene? Acá hablamos de la jerarquía de la Constitución. Acá yo quiero que ustedes se imaginen una pirámide egipcia, donde en la punta de la pirámide tenemos la Constitución Política de la República, que es como la máxima de las normas o de las leyes. A continuación, más abajito, nos encontramos con todos los tratados internacionales que versan sobre materia de derechos humanos y que están ratificados por Chile. Es decir, que están ok, ya están aprobados por Chile, siguieron todos los conductos. Más abajito tenemos la ley. Y dentro de la ley existen muchas leyes. Y leyes de quórum calificado, interpretativas de la Constitución, leyes comunes. ¿Y quiénes son los que hacen las leyes? Bueno, increíblemente no solo la hace el Congreso, también la hace el presidente de la República, como expliqué anteriormente, a través de los decretos con fuerza de ley, que es esta facultad que le otorga el Congreso al presidente para que pueda dictar una ley. Y las personas, nosotros también podemos hacer leyes. Ahora me preguntarán, ¿cómo nosotros podemos hacer leyes? Los invito a revisar el artículo 1445 del Código Civil, que señala que todo contrato celebrado entre dos partes es una ley para los contratantes, siempre y cuando no atente contra la moral, las buenas costumbres y la ley vigente. Entonces, cuando usted hace un contrato de compraventa, cuando usted hace un contrato de precario, un contrato de suministro o de prestaciones de servicio, usted lo que está haciendo es una ley para usted y su contraparte, y razón por la cual cuando hay un quebrantamiento del contrato, un incumplimiento del contrato, está la opción de ir a recurrir a los tribunales de justicia para exigir el cumplimiento forzado de la obligación pactada en ese contrato, porque es una ley para los contratantes. Miren lo entretenido del tema. Así que ahí, como para cultura general, que no solo el presidente, no solo el Congreso, sino que todas las personas cuando suscriben un contrato, sea el contrato que sea, es una ley para los contratantes. Miren lo que les voy a colocar. Los contratos no siempre son escritos y firmados. Si yo estoy esperando que venga la micro y le levanto el dedito, yo estoy haciendo una oferta de transportes de servicio público. Y al parar la micro, él está haciendo una aceptación de esta oferta. Al subirme yo, tengo una obligación. ¿Cuál es? Pagar mi transporte. ¿Y cuál es la obligación del micro o del conductor de la micro? Prestarme el servicio. Si no me presta el servicio, hay un incumplimiento de contrato.
y por eso hay un seguro asociado en caso de choque y todo. O sea, no tengan en su cabecita que siempre un contrato es escrito y firmado ante notario. Hay muchos contratos que son consensuales. Usted va a comprar el negocio de la esquina, usted no hace un contrato de compra-venta para ir a comprar un kilo de pan. Usted paga el pan, a usted le dan el pan y le dan su boleta. Ahí tiene un contrato. Para seguir avanzando, tenemos, como les dije, unidad en el orden jerárquico, es decir, que la Constitución y toda la clasificación de las normas, hay dinamismo, esto se regula por sí mismo en la creación de nuevas normas, señalando los órganos y procedimientos necesarios para crearlas, ya que no son de carácter rígido, se adecúan a la vida jurídica. Hay una plenitud, carece de vacíos o lagunas, ya que todo el conflicto jurídico encuentra en él su solución. Si no está en el Código del Trabajo, tendremos que buscar en el Código Civil. Si no está en el Código Tributario, tendremos que buscar en el Código Civil. Si no está en el Código Penal, tendremos que buscar en el Código Civil. Si no está en el Código Civil, tendremos que buscar en normativas especiales. Y así, sucesivamente. Seguimos avanzando con la unidad 3, que son las fuentes del derecho, que es de donde vienen, desde donde provienen, y son todas aquellas reglas que integran el marco normativo, que imponen conductas positivas o negativas de realizar o no realizar algo, o de hacer o no hacer algo, a los habitantes de un Estado. O sea que aquello de donde el derecho surge o nace. Tenemos fuentes formales. No deben confundirse las fuentes formales del derecho con las normas jurídicas. Estas últimas son normas de conducta que regulan la vida del hombre con miras al bien común de la sociedad. En cambio, las fuentes formales son las formas en que las normas jurídicas se manifiestan en la vida social, por la que se llaman fuentes formales del derecho, al procedimiento o método de llevar las normas jurídicas a la voluntad de un segmento de la sociedad, y que está representado por el poder coercitivo del Estado, en este caso, el Poder Judicial. Fuentes materiales, el señor Abtalión las definía como ciertos datos o hechos de la vida social, y decimos entonces que son el conjunto de factores políticos, sociales, económicos, culturales que motivan la dictación de normas jurídicas e influyen en su contenido. Y aquí, por ejemplo, me detengo con la ley de Rigarte Soto. La ley de Rigarte Soto se dio con ocasión de lo que le pasaba al señor Rigarte Soto, o la ley Emilia, o la ley Zamudio. Son fuentes materiales que, producto de la cultura, de los factores políticos y sociales que se desarrollan o económicos, en un determinado momento obligan a que se materialicen nuevas normas jurídicas. Potestad constituyente y potestad legislativa. Para resumirla, potestad constituyente, aquella que permite crear, modificar, interpretar, autentificar, etcétera, lo que tiene que ver con la Constitución Política de la República, y yo los invito a que lo lean con calma y con detenimiento cuando tengan el material. Y la potestad legislativa es lo mismo, pero establecida para los poderes del Estado, entre ellos el presidente de la República, los parlamentarios en su conjunto, y lo que les explicaba yo de los DFL anteriormente, y la tramitación de las leyes, para que lo tengan presente. Y me detengo un poquito en la potestad reglamentaria, porque la potestad reglamentaria emana del presidente de la República y son todos aquellos reglamentos, circulares e instrucciones que por delegación de funciones realizan los órganos públicos. Llámese el director del Servicio de Impuesto Interno, el Contralor General de la República, entre otros. Tenemos una potestad jurisdiccional, de la cual emanan resoluciones y acuerdos judiciales o administrativos, que radica principalmente en los tribunales de justicia, pero que también tienen ciertas funciones la Contraloría General de la República. Dentro de las potestades normativas de los particulares, es la que se reconoce a los particulares para crear libremente normas jurídicas, dentro de los límites que se establece y dan lugar a los actos jurídicos y a los actos corporativos. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué lo del artículo 1440, que decía que todo contrato celebrado entre dos partes es una ley para los contratantes? Bueno, ahí está la potestad normativa de los particulares, a través de la creación de actos jurídicos, que no es otra cosa que la manifestación de la voluntad con la intención de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones emitidos por el autor o por las partes, porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad de estos particulares, entendiendo que esta voluntad debe ser seria, real, libre y espontánea y coherente. Bueno, para seguir avanzando, porque eso es para profundizar más, tenemos la potestad implícita del orden jurídico, que no emana de ningún órgano o entidad específico, sino que forma parte del ordenamiento jurídico en sí, el cual contiene principios
y criterios normativos que forman parte de él de manera implícita. De ellas surgen los principios generales del derecho y la equidad natural. Y entre ellos tenemos el principio de la buena fe, entre otros. Voy a pedir que revisen sus micrófonos porque hay alguien que tiene el micrófono prendido. Tenemos la clasificación de las leyes, y esta clasificación de las leyes se las voy a dejar a ustedes para que la lean en detenimiento y para que comprendan como tarea para la casa. Anoten por favor ahí clasificación de la ley para que la lean. Yo les hice un resumen, acuérdense, imperativas, prohibitivas o permisivas anteriormente, pero acá ustedes van a comprender cuando una ley es interpretativa, es de quórum calificado, es simple, o puede ser un decreto con fuerza de ley, o a qué se refiere con ser una ley orgánica constitucional. Ahí van a tener una lectura bastante agradable, en la cual van a quedar bastante claritos de lo que señala. En cuarto y último lugar están las leyes simples, que son aquellas que son de trámite simple y sencillo, y que no requieren mucha tramitación en el Congreso, así que se las dejo para que la revisen. Me interesa que ustedes vean este cuadro comparativo de las ramas del derecho público nacional, y entre ellas tenemos el derecho público y privado, y dentro del derecho público tenemos encasillado el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho político, el derecho penal. Hay otros derechos también. Dentro del privado tenemos el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, aunque algunos con el derecho laboral dicen que es un derecho mixto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, regula las relaciones entre privados, por otra parte hay una potestad pública consciente de cuidar a aquel que se encuentra desvalido o más desprovisto de la relación, entendiendo que el trabajador no está en iguales condiciones que el empleador, y por ende también tiene normas de orden público. Pero para el estricto rigor del estudio de la disciplina lo tenemos encasillado dentro del derecho privado, a pesar de que algunos sostienen que puede ser un derecho mixto. ¿Por qué? Porque por el tema de las normas de orden público y de derecho irrenunciable, que estudiaremos más adelante, como les dije, en 2 sábados más, en esta transmisión en vivo que voy a hacer, donde vamos a hablar de derecho laboral, y les aseguro que van a quedar unos eruditos en derecho laboral, van a saber cómo hacer la carta de despido, del despido indirecto cuando el empleador incumpla la obligación, y así ustedes puedan demandarlo y saber dónde tienen que hacerlo. Increíble con la clave única, no hay que moverse el escritorio. Ahí ustedes, a través de la Dirección del Trabajo, van a poder colocar constancias, denuncias, solicitar mediaciones. Luego, cuando se tengan esas actas, van a poder judicializarlas. Les voy a enseñar dónde tienen que acudir para que no paguen abogado, para que lo hagan bien, y después para que cateten al abogado, cómo ver el expediente en la oficina judicial virtual, y todo el tema. Este abogado gratis, que es un estudiante que está aprendiendo, el pobrecito, como con 150 carpetas, y ustedes más encima van a saber cómo funciona el sistema, y le van a sacarle el jugo ahí para que les vea su problema, que es parte de la esencia de la práctica. Luego tenemos las ramas del derecho público y del derecho privado, y aquí ya hice un poquito más grande el tema. Cuando hablamos de derecho positivo, este es la regulación del hombre, porque tenemos el derecho natural, que eran aquellos derechos inherentes a la persona humana, y que el derecho positivo, el derecho viene a reconocerlo por medio de establecimientos de normativa. Y como decía, coincidentemente seguimos con el público-privado, y dentro del derecho público tenemos un derecho público interno, que ya lo nombré, que estaba la Constitución, el derecho procesal, el administrativo, el penal, pero también hay un derecho público externo, y es el derecho internacional público, es decir, cómo se relaciona un Estado con otro Estado. Miren lo que les digo. Y ahí están todas las normas de derecho internacional público. Por otro lado, tenemos las normas de derecho positivo privado, y también tenemos el derecho interno, que ya lo señalé, donde encasillábamos el derecho civil, el derecho comercial, el derecho a los recursos naturales y el derecho laboral, que yo siempre lo dejo para el final, porque vuelvo a reiterar que algunos sostienen que esto es un derecho mixto, pero hay que colocarlo ahí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como les dije anteriormente, regula la actividad entre particulares, tiene normas de orden público. Otra, el fuero, es irrenunciable, no se puede renunciar al fuero. Y tenemos también el derecho privado externo, y acá está el derecho internacional entre privados. ¿Y cómo se desarrollan estos privados? Con instituciones privadas, y estos privados con el Estado. Y acá, cuando actúan en derecho privado, porque si actúan en derecho público sería derecho internacional público, aunque hayan privado. Entonces el derecho internacional privado
hay un código, que, para que ustedes lo tengan ahí como cultura general, que se llama Código de Bustamante, lo pueden descargar en internet, y ese Código de Bustamante es como el Código Civil, muy parecido, pero también tiene normas distintas, que regula todas las relaciones entre privados, los bill of landing, los embarques, los frozen and board, y todo el tema. Así que va a estar muy entretenido si lo descargan y tienen la oportunidad de echarle un vistacito. Por último, tenemos las ramas y elementos del derecho internacional, porque primero vimos las del derecho nacional, luego vimos cómo se clasificaba este derecho entre nacional e internacional, ahora tenemos que ver las ramas del derecho internacional, para hacer un refresca memoria. Y acá tenemos el derecho internacional, como dije, público y privado, y en el caso del público, que sería el del izquierdo de su pantalla, acá se ve el Estado y los organismos, cómo funcionan con respecto a la propiedad pública, el principio de legalidad, su heteronomía, es decir, cómo está conformado en la cúpula y no arrancarse de él, las fuentes del derecho de la colectividad, estos tratados internacionales que pueden existir, y básicamente una frase que resume todo esto que es inentendible, que yo les dije que probablemente esté muy complicado, y es que en el derecho público solo se puede hacer lo que la ley permite, a diferencia del derecho privado. Lo voy a repetir después para que lo entiendan. En el derecho privado se puede hacer todo lo que la ley no prohíba. Entonces, por una parte, el derecho público me dice que yo puedo hacer solo lo que la ley permite. O sea, yo no puedo hacer algo si no está permitido por la ley. En cambio, en el derecho privado, yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba. Si no me lo prohíbe, yo lo puedo hacer. Y aquí les voy a contar un caso de un connotado director del Hospital San Juan de Dios que llegó en alguna época, ni siquiera recuerdo el nombre, a asumir la posición, y él encontró que el hospital estaba cochino y no encontró nada mejor que ir y contratar una empresa de aseo para que le limpiara el hospital. Lamentablemente él tuvo que pagar la empresa de aseo porque no hizo lo que en derecho público se dice, que es que solo se puede hacer lo que la ley permite. Y para contratar una empresa de aseo había que hacer una licitación, llamar a concurso público y probablemente después de un año conseguir otra empresa. Pero bueno, es parte de la idiosincrasia. Y por otro lado tenemos el derecho privado, que atañe a individuos o a sujetos de derecho privado, como ONGs, no Estado, donde obviamente prima la propiedad privada y está el principio de la autonomía de la voluntad, que no es otra cosa que esta libertad, esta manifestación de la voluntad, esta expresión de la voluntad de querer hacer todo lo que la ley no prohíba, valga la redundancia, y que no atente contra la moral, contra las buenas costumbres y contra la legislación vigente. Donde tenemos sujetos de la colectividad, y aquí nos sujetamos a los contratos internacionales y estamos por las normas que favorecen los intereses siempre de los particulares. Por eso es que el Estado, cuando actúa con privados, hay que ver si están actuando en derecho público o en derecho privado en materia internacional. Espero que les haya gustado la presentación. Igual sé que fue bastante. Espero no haberlos agobiado. Esta presentación va a estar en el portal. Algunos quedaron ahí marcando ocupado probablemente, algunos más asustaditos tal vez, de que fue mucha materia, tal vez algunos no entendieron nada, y otros sí, pero lo importante es que después lo van a poder revisar, y que estos son los fundamentos propios de entender del derecho cívico, de cómo funciona el Estado, cuál es la formación del Estado, en qué consiste, existen otras formas de gobierno, por qué tenemos la que tenemos, por qué no tenemos esta otra. Son cosas que deben tener, deben estar atingentes. Dudas, consultas, preguntas, siendo las 19:25, para que vean que ando más o menos al callo. Álvaro dice, muy bueno, Ignacio, súper. Sí, me faltó agüita, no traje un vaso con agua y dejo el micrófono libre para que puedan expresarse, y denme un segundo, sí, porque voy a dejar de grabar. Denme un segundo. Detener.